Es un honor poder presentarme ante esta soberanía el día de hoy con motivo de la entrega del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024. El cual está integrado por el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, la iniciativa de ley de ingresos y los criterios generales de política económica. El paquete económico 2024 plantea lineamientos de política económica prudentes y alineados con los objetivos sexenales establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en un entorno de finanzas públicas sanas, un nivel de deuda estable y sostenible, y hechos que garantizarán una transición ordenada para la siguiente administración. Con esta visión, hace 5 años, se planteó una transformación de la vida pública y la forma de gobernar que ha permitido combatir las injusticias sociales. En palabras propias del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha puesto arriba a los de abajo y abajo los privilegios. Para abatir los rezagos sociales, garantizar el acceso a empleos dignos, bien remunerados y asegurar que las inversiones sean un medio para la mejora sostenible de las condiciones de vida de las personas, este gobierno puso en marcha una política económica integral cuyos efectos en el bienestar de las y los mexicanos hoy son una realidad. En materia social, el Gobierno de México llevó a cabo una profunda reestructuración del gasto, eliminando mucho gasto suntuario, corrupción e intermediarios de gasto social. Esto ha permitido un despliegue de recursos sin precedente para ampliar la cobertura de becas, pensiones y otros programas sociales, con especial énfasis en los hogares que más lo necesitan. Con ello se ha logrado revertir el abandono de los grupos en situación de pobreza y marginación, así como los profundos niveles de desigualdad entre sectores de la población, particularmente los jóvenes, los adultos mayores y los trabajadores, así como entre regiones, en especial en el sur-sureste del país. Debido a la falta de oportunidades, por más de una década, una multitud de jóvenes se encontró en la migración o incluso en actividades ilícitas, un modo de vida, hecho que lastimó el tejido social y que estimamos indispensable continuar trabajando para rescatar el futuro de México, porque no hay futuro en un país que pierda su juventud. Por ello, desde 2019 se pusieron en marcha programas importantes para atender directamente a los jóvenes e impulsar su educación y sus oportunidades de empleo. Destacan el caso de las becas Benito Juárez para alumnos de educación básica y media superior, aunado a iniciativas como Jóvenes Escribiendo el Futuro y La Escuela es Nuestra. En total, estos programas sumarán más de 133.700 millones de pesos al cierre de 2023. Sobresalió también el impacto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en la mayor participación laboral de este grupo de la población. En cuanto al cuidado de los adultos mayores, el programa de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores brinda cobertura universal a 11.4 millones de personas con apoyos directos que se han triplicado en términos reales desde 2018. Este programa ha sido fundamental para que la tasa de pobreza en adultos mayores se redujera en 12 puntos porcentuales entre 2018 y 2022. Otro ejemplo
es la atención sin precedente que se brinda a través del programa de pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, cuyos recursos se han prácticamente duplicado en términos reales entre 2019 y 2022. Esto ha tenido una incidencia directa sobre los niveles de pobreza que enfrenta este segmento de la población, cuya tasa de pobreza también se redujo 8.3 puntos porcentuales entre 2020 y 2022. En este sentido, en lo que va de la administración, el gasto de protección social ha aumentado 40% real con respecto a su nivel en 2018. Esto ha permitido que actualmente el 70% de los hogares mexicanos haya recibido un apoyo a través de los programas sociales que administra el Gobierno de México. Todo lo anterior ha tenido un efecto positivo en la cimentación más firme de la demanda de hogares. Hoy el éxito de esta nueva política pública es evidente. De acuerdo con el Coneval, durante este sexenio más de 5 millones de personas abandonaron la condición de pobreza y por primera vez en la historia el porcentaje de la población en esta condición es menor al 40%. Me gustaría enfatizar que estos avances en la lucha contra la pobreza se dieron en medio y en una secuela de pandemia que representó el choque más severo para la economía mexicana desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Nunca en la historia se había logrado revertir en tan poco tiempo el efecto de una crisis sobre los niveles de pobreza y además tener hoy menos pobreza de la que teníamos antes de la pandemia. Ahora bien, respecto a las medidas impulsadas para beneficiar a los trabajadores y mejorar sus condiciones de empleo, se llevaron a cabo múltiples reformas laborales y un cambio radical en la política salarial, con efectos directos en el bienestar y el combate a la desigualdad. Destacó la eliminación de las prácticas de subcontratación, las cuales atentaban contra los derechos de los trabajadores, con lo que se garantizó el acceso a prestaciones como reparto de utilidades, aguinaldo y seguridad social, entre otros. Además, se ampliaron los días obligatorios de vacaciones, se flexibilizaron los mecanismos de afiliación al Seguro Social y se implementó una reforma al sistema de pensiones que garantizará un retiro en mejores condiciones para los trabajadores. A medida que estos cambios se han ido materializando, hemos visto resultados favorables en las condiciones laborales de la población mexicana. Uno de los logros más importantes de este gobierno en materia laboral fue revertir el deterioro que había sufrido el salario mínimo durante el periodo neoliberal. Desde 1976 y hasta antes de que esta administración tomara cargo, el salario mínimo había perdido 70% de su nivel real. En cambio, durante esta administración, revertimos esta caída con un incremento histórico de 88% en términos reales. Este cambio en la política salarial ha favorecido que las remuneraciones reales crezcan sin que representen un riesgo para la inflación. Lo anterior es particularmente relevante porque se está demostrando que, contrario a sofismas y dogmas ortodoxos, se puede aumentar el salario mínimo y mejorar las condiciones de los trabajadores sin generar espirales inflacionarias o afectar los niveles de empleo. Aunado a lo anterior, en este año se registraron las tasas de desempleo más bajas desde que se tiene registro, con un nivel promedio de 2.8%.
En el caso de los jóvenes de 15 a 24 años, su tasa de desempleo alcanzó un nivel de 0.9%, el mínimo desde que se publicó por primera vez la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. En lo que va de esta administración, se han creado 5.9 millones de empleos, por arriba de lo observado en las dos últimas administraciones, en más de 1.9 y 1.4 millones de empleos respectivamente, hecho acompañado por un incremento récord de 3.1 millones de empleos en el sector formal. Quiero además destacar que las reformas laborales han tenido un impacto directo en zonas históricamente marginadas, como la región sur del país, donde se han creado más de 1 millón de empleos, lo que supera en más del doble a aquellos generados en las dos administraciones previas. En su conjunto, tanto la creación de empleo como los aumentos del salario han beneficiado a los trabajadores de menores ingresos y han contribuido a reducir la pobreza laboral, que pasó de 41% de la población trabajadora en el cuarto trimestre de 2018 a 38% en el segundo trimestre de 2023. Estimamos que en el agregado se han beneficiado 1.7 millones de trabajadores, quienes hoy tendrían condiciones laborales menos favorables de haber continuado la tendencia previa. Cabe destacar que el grupo de población más beneficiado por las condiciones del mercado laboral han sido las mujeres, ya que tanto su participación laboral como su ocupación remunerada aumentaron entre diciembre de 2018 y julio de 2023 en 2.7 puntos porcentuales y 3.3 millones respectivamente. Finalmente, con la reforma al sistema de pensiones, la cual reducirá paulatinamente las semanas cotizadas para tener derecho a una pensión, se favorecerá un aumento de las condiciones patronales y gubernamentales. La población trabajadora tendrá así acceso a una pensión digna. Una de las medidas que nos permite evaluar la calidad del sistema de pensiones es la tasa de reemplazo, cifra que nos muestra el tamaño de la pensión respecto al salario último que ganaba el trabajador. Con la reforma, la tasa de reemplazo promedio en el país pasará de 30% a 72%, lo que garantizará un retiro en condiciones mucho más favorables para las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Además de abatir los rezagos en el bienestar social y procurar el acceso a un empleo digno y bien remunerado, otra de las problemáticas que se atendió fue la de bajos niveles de inversión pública en infraestructura, con sus consecuentes efectos económicos. Para aumentar la inversión se ha impulsado el desarrollo de proyectos de infraestructura que no solo han detonado el crecimiento económico y la conectividad entre regiones, en especial la de la región sur con el resto del país, sino que también han permitido que nuestro país cuente con una menor dependencia del exterior en materia energética. Invertir en la región sur del país es prioritario para reducir la brecha de desarrollo, el rezago social y la marginación mediante la generación de mayor inversión, empleo y crecimiento económico. Por ello, el gobierno mexicano dispuso de un paquete de proyectos a través del cual se logró expandir la infraestructura ferroviaria y carretera, así como modernizar los principales puertos del país, generando un efecto virtuoso que ha aumentado el atractivo de nuestro país como destino de inversión.
Destacan proyectos emblemáticos desarrollados por esta administración, como el Tren Maya, el cual aumentará los ingresos por turismo, generación, derrama económica, que no solo llegará a la península de Yucatán, sino al país entero. Para fomentar la inversión responsable y el desarrollo económico, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec ofrecerá un acceso logístico entre los océanos Pacífico y Atlántico a precios competitivos, reduciendo en un 70% el tiempo de traslado vigente entre ambos puntos. Este proyecto contempla la modernización de puertos y la creación al interior de esta zona de 10 parques industriales que se construirán como polos de desarrollo de la región, acciones que se verán favorecidas por una serie de beneficios fiscales. Esta administración ha realizado además inversiones y concluirá obras relevantes en el 2024 en el centro, occidente y norte del país. Sirvan de ejemplo el acueducto El Cuchillo 2 para proveer agua a Monterrey. Nuevo León, la presa Zapotillo y el acueducto El Salto Calderón para proveer de agua a la zona metropolitana de Guadalajara en Jalisco. La presa Picachos y Santa María con sus amplias zonas de riego en Sinaloa. El proyecto de agua saludable para la laguna en Coahuila y Durango. La modernización del aeropuerto de Tepic y caminos que conectan hacia Compostela y Las Varas en la zona con alto potencial turístico, así como el canal Alejandro Gascón Mercado y zona de riego en Nayarit, la carretera Ciudad Valles Tamazunchale en San Luis Potosí, los caminos de mano de obra en la sierra entre Sonora y Chihuahua, la carretera de Agua Prieta, Pavispe y el acueducto Yaqui en Sonora, la modernización de la carretera transpeninsular de Baja California, la carretera Guerrero Negro Vizcaíno en Baja California Sur, la carretera federal Ozuloama-Tampico, que conecta Veracruz y Tamaulipas, la autopista Guadalajara-Colima, la construcción de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y entre muchos otros proyectos, estamos construyendo el Tren Ciudad de México-Toluca. Los mayores niveles de inversión pública han sido acompañados por más inversión privada. Ante la llegada de nuevas empresas por el efecto de la relocalización, lo cual fortalece su contribución al desarrollo del país. Los efectos de estas inversiones ya se observan. Luego de que durante las dos administraciones anteriores la región sur creció apenas 0.1 y decreció 0.1 respectivamente, en esta administración la región presenta una tasa media de crecimiento de 0.4%. Es decir, gracias a los esfuerzos emprendidos en favor del desarrollo de los estados al sur del país, el crecimiento de la actividad económica en estos estados sea 2 veces superior que el promedio observado en las dos administraciones previas. Además, actualmente 4 de los 5 estados del país con mayor dinamismo en lo que va de la administración pertenecen a esta región. Tabasco con crecimiento acumulado de 50%, Oaxaca 13%, Chiapas 9% y Quintana Roo 6%. Estos resultados no serían posibles sin una política fiscal responsable. Al inicio de la administración encontramos espacios de recaudación para aumentar los ingresos tributarios, tras lo cual se llevaron a cabo cambios normativos, incluso a nivel constitucional. Para tal fin, mediante varias acciones, se mejoró el marco fiscal vigente, avanzando hacia un sistema tributario progresivo
que contribuye a combatir la concentración de la riqueza y con ello la desigualdad social. Entre estas acciones destacan la eliminación de la compensación universal, la catalogación como delito grave del fraude fiscal y la eliminación de condonaciones a grandes contribuyentes. Los efectos de estas medidas han demostrado que es posible incrementar los ingresos tributarios sin aumentar ni crear nuevos impuestos. Específicamente, estimamos que en 2024 se consolidará una ganancia de carácter permanente en la recaudación por 1.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Otro punto que quisiera destacar es el combate al dispendio del gasto. A través de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos, desde la emisión de la Ley Federal de Austeridad Republicana en 2019, el sector público ha ejercido un gasto austero y honrado para llevarlo cada vez más hacia las necesidades de la población. Con respecto a la deuda pública, esta administración se ha diferenciado de las previas por su conducción eficiente, logrando mantener un nivel estable y sostenible hacia el mediano plazo, a pesar del volátil entorno generalizado de las tasas de interés a nivel global. De manera específica, se estima que el cierre de año en curso, la deuda pública alcance un nivel de 46.5% del Producto Interno Bruto, que representa un incremento de 2.8 puntos porcentuales respecto de su nivel en 2018. Este incremento es casi una tercera parte del aumento promedio de 8.2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto observado en las dos administraciones anteriores. Además, destaca el desempeño de la deuda bruta de Pemex, la cual se redujo 72.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto petrolero entre 2018 y 2022. Desempeño favorable si se considera que al cuarto año de las dos administraciones anteriores se registró un incremento promedio de 182.3 puntos porcentuales. La conducción eficiente de las finanzas públicas ha sido reconocida por las principales agencias calificadoras y organismos internacionales, quienes han destacado la solidez fiscal y la capacidad de adaptación de la economía del país ante los retos que plantea el entorno externo. Tras esta exposición sobre los resultados alcanzados por la política económica de esta administración, me permito presentar ante ustedes las características del paquete económico 2024. En términos generales, el instrumento de política fiscal que hoy presentamos a la consideración de esta soberanía busca dar continuidad a las acciones descritas anteriormente, con especial énfasis en la consolidación de un estado de bienestar. Considero relevante comentar que la formulación del paquete toma en cuenta previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. Para 2024 estimamos que la economía mexicana crezca en un rango de 2.5 a 3.5% real anual, lo cual está sustentado en la fortaleza de factores domésticos, tales como el consumo y el empleo, en conjunto con altos niveles de inversión pública y privada. En lo que respecta a las finanzas públicas, se da continuidad al ejercicio responsable de política fiscal que permitirá que el saldo de la deuda pública se mantenga en un nivel sostenible en el cierre de la administración. Respecto a la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, quisiera destacar que su principal objetivo
es continuar garantizando la fortaleza de la recaudación mediante acciones que promuevan la simplificación del marco tributario y permitan reducir la evasión y la elusión fiscal. En lo correspondiente al proyecto de presupuesto de egresos, se priorizan la inversión social, la conclusión de proyectos que impulsan la inversión física y la recuperación del poder adquisitivo del salario, así como salud, seguridad y educación para favorecer el bienestar económico y social. Lo anterior bajo principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en el gasto. Para 2024 se destinarán más de 727,000 millones de pesos a los principales programas sociales como pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente, sembrando vida, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y fortalecimiento del sector educativo. Además, se contempla seguir con un impulso sustancial a la inversión física que permitirá seguir fortaleciendo el empleo y el crecimiento económico con un monto de 889,000 millones de pesos. Durante esta administración se han priorizado la atención a la salud para toda la población y particularmente para las personas que no cuentan con seguridad social a través del IMSS Bienestar. En este sentido, se seguirán destinando recursos para consolidar un sistema que garantice el ejercicio efectivo del derecho a la salud para todos los mexicanos. El monto asignado para salud en su clasificación funcional es de 962,000 millones de pesos, 5.8% mayor a lo autorizado en 2023. En particular, el IMSS Bienestar cuenta con un presupuesto que proponemos de 129,000 millones de pesos en 2024. Para concluir, en nombre de quienes trabajamos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quiero agradecer su atención al presente mensaje y transmitir que nos encontramos listos para atender cualquier cuestionamiento o comentario derivado de la información que hoy se presenta a consideración de este honorable Congreso de la Unión. Muchas gracias.